súper interesante, desarrollado por nosotros, para que veamos un poco cuáles son las diferentes fases por las cuales atraviesan los diferentes líderes. Hoy me acompaña, Andy, si quieres, eso. Hoy me acompaña Shirley Sáenz, que es nuestra CEO de Iceberg, Culto sobre Inclusión, experta en diversidad y inclusión. Hola, Shirley, ¿cómo estás? Hola, Jonah, un placer acá tener este espacio para compartir juntos. Aprovecho y saludo a todas las personas acá presentes. Me gusta que hay siempre caras nuevas y caras muy conocidas. Para quienes no me conocen, yo soy pues Shirley Sáenz, la CEO de Iceberg Cultures of Inclusion. Y para quien no conocía, ahí agradecemos si pueden silenciar Ya, los micrófonos. ya miro los micrófonos, sí. Gracias. Y para quien no nos conoce como compañía, nosotros somos una consultora especializada en la gestión de la diversidad, equidad e inclusión y tenemos más de 16 años trabajando en América Latina, siempre promoviendo, digamos, culturas organizacionales inclusivas con un abordaje sistémico, integral y bueno, nos gusta mucho poder también ir avanzando como región en ese sentido. Yo soy de nacionalidad colombiana, nací y crecí en Colombia, pero tengo la mitad de mi vida más viviendo en diferentes países y ahora les estoy hablando desde Argentina, como bien decía Jonah. Así es. Gracias, Shir. Y también nos acompaña desde México, Andy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto en conocerles virtualmente. Yo soy Andrés Rodríguez, pueden decirme Andy con confianza. Yo les estoy acompañando desde Ciudad de México y al igual que Jonathan, yo soy gerente de consultoría e información en diversidad e inclusión. Por acá vamos a conversar sobre temas muy interesantes para empezar a fomentar ese liderazgo inclusivo en esta temática que ya nos está tocando la puerta, que es el mes del orgullo, pero también lo que vamos a ver hoy lo podemos impulsar mucho más allá. Ujú. Así es. Bueno, entonces, si quieren, empezamos un poco. eh, Arranquemos. mm, Bien, bueno, gracias, Jonah. Justo para conectar con lo que tú estabas diciendo al inicio, el objetivo de esta sesión es poder indagar y conocer un poquito más sobre el liderazgo inclusivo, que tal vez algunas personas, digamos que de las que están acá presentes son temas que tal vez han trabajado ya, pero el foco hoy está en poder entender cuáles son las etapas que todas las personas atravesamos en nuestro desarrollo de un estilo de liderazgo incluyente y hasta incluso pensar, ¿no? en dónde estamos. Y me gusta mucho porque lo queremos aplicar, como ustedes saben, a la parte de diversidad sexual. Así que la idea es que podamos ver esas mejores prácticas para lograr ese desarrollo, ¿no? En términos de liderazgo inclusivo aplicado a la población LGBTQI+. Así que bueno, para empezar, quisiera que levanten la manito, pueden usar el emoji de participar, que creo que acá todos lo conocen, está en la parte superior de la pantalla, al lado de las reacciones, para que me digan, levantar la mano, quienes consideran que tienen un estilo de liderazgo incluyente, ¿sí? O más incluyente que no incluyente, levanten la mano ahí quienes son. Bien. Sin modestia, no hace falta acá la modestia. Perfecto. Está bien, tenemos 9 personas, 10, ahí damos un minutito más, unos segundos más a ver quiénes más son los que se consideran que son líderes incluyentes. Ajá, se van sumando de a poquito. Bien, tenemos 64 personas más en esta sala, de las cuales 13 se atreven a decir mi liderazgo es incluyente. El resto, ¿qué dice? No sé, un poco sí, un poco no. ¿Por qué no Allá levantan la voy. mano? Allá voy. Pueden comentar ahí en el chat cuál es su sensación. Trato de que sea bien, por lo menos está en la intención, es parte de. Ajá. Bien. Bueno, em, podemos avanzar ahí, si porfa, Andy, Ujú. una slide. Me gusta que empecemos a pensar qué es el liderazgo incluyente o inclusivo, ¿sí? Me gusta hablar a veces de liderazgo incluyente para decir se trata de un estilo más allá de las personas, pero pues también está muy digamos, popularizado también en la forma de decir liderazgo inclusivo, está también totalmente bien. Cuando nosotros hablamos de liderazgo inclusivo, en definitiva, tiene que ver con algunas cuestiones importantes, ¿sí? Primero, lograr que todas las personas se sientan de alguna manera valoradas, escuchadas, respetadas, independientemente de cuáles son sus características personales. Esa es una cuestión que se me viene a mí a la cabeza cuando hablamos de liderazgo inclusivo. ¿A ustedes qué otra
sensación, concepto, idea se les viene a la cabeza cuando hablamos de liderazgo inclusivo? Pueden poner en el chat. ¿A qué hace referencia? Y pueden escribir algunas ideas en el chat, algunas palabritas, genial. Respeto, ajá. Bueno, tiene que ver con eso también, ¿no? Cómo yo trato y hago que las personas se sientan respetadas, ¿no? Independientemente de su identidad, no asumir por el otro, reconocer esas diferencias, aceptación. ¿De acuerdo? Bien. Ahí si avanzamos una slide, Andy, muchas de esas definiciones tienen que ver con esas palabras que ustedes están trayendo. ¿Sí? Andy, ¿me ayudas a hacer un pass de slide? Porfa, gracias. Entonces, importante fomentar, cuando hablamos de liderazgo incluyente, la idea es poder pensar también cómo podemos fomentar esa colaboración y la participación y sobre todo que las personas realmente puedan ser innovadoras para que aprovechemos las fortalezas únicas de cada persona. Tiene que ver con, por ahí dice Lee Cuellar, reconocer que hay temas que no conozco y sobre los cuales tengo que aprender, tener un enfoque diferencial, tiene que ver con eso también. Un liderazgo respetuoso y empático hacia esas diferencias que aplica ajustes razonables. Bueno, hay ideas muy claras, ¿no? Entonces también el liderazgo inclusivo tiene que ver con justamente promover esa perspectiva de equidad en la cultura, ¿sí? No solamente en mi equipo, sino en la cultura organizacional, en las prácticas que nosotros vamos a generar dentro de los recursos humanos, proveedores, clientes, ¿no? En todo el ecosistema de la organización y en todos los sistemas que nos componen. Siempre logrando que las personas se sientan pues justamente valoradas, incluidas y respetadas. Bien, acá les voy a proponer que avancemos para poder entender, como les decía, cuáles son esas etapas con las cuales podemos empezar a identificarnos o que todas las personas solemos atravesar en nuestro camino a convertirnos líderes incluyentes. Acá tenemos 5 etapas, ¿sí? Y algo interesante a saber es que todas las personas atravesamos por todas estas etapas, no es que necesariamente no las saltamos, y que también el tiempo por el cual una persona transita entre una etapa y otra puede variar, porque depende de la persona, depende de las experiencias a las cuales están expuestas y depende del nivel, si se quiere, de contacto que tengo yo con la diferencia, ¿sí? Y también vamos a ir entendiendo este modelo como que es un tránsito que avanzamos, que atravesamos en términos de liderazgo incluyente, que aplica para las diferentes dimensiones de la diversidad. Hoy lo vamos a desarrollar para diversidad sexual, como lo vimos, pero este es un camino que todas las personas podemos atravesar cuando buscamos liderar, digamos, con una perspectiva de equidad de género, ¿sí? O de realmente de equidad en términos de personas con discapacidad o diversidad étnico-racial, vamos a ir trazando también nuestro propio camino. Entonces, una primera etapa es la etapa número 1, que le llamamos etapa de inconsciencia. En esta etapa, siempre digo, es cuando no sabemos que no sabemos. Nos encontramos en ese estado, si se quiere, de ignorancia, no no de mala fe, no de mala intención, sino literalmente no identificamos cuáles son las oportunidades eh, que podemos ver en la diversidad, cómo podemos impactar positivamente en los equipos, en las personas y cómo podemos aprovechar y apalancarnos en la diversidad también para impactar de manera positiva en la cultura, en el negocio y en lo que estamos haciendo como organización, ¿no? Entonces, en realidad acá es como desconocemos también esas diferencias y no sabemos qué tienen que ver acá. Y en general es cuando estamos en inconsciencia es porque tenemos muy poco contacto con la diversidad también. Normalmente trabajo con personas que son muy similares a mí, de características identitarias y experiencias similares a las mías, y mi contacto con esa diversidad es reducido. En la medida que aumenta mi exposición a perfiles diversos, a la diversidad, ¿sí? De personas, de contextos, yo voy a avanzar naturalmente hacia una etapa que llamamos etapa de defensa. ¿Qué sucede en la etapa de defensa y por qué se llama así? Cuando el ser humano, ustedes saben, nosotros nos enfrentamos hacia algo diferente, hacia lo distinto, hacia lo conocido, la reacción natural del ser humano un poco tiene que ver con el miedo, ¿no? El miedo a lo diferente, a lo desconocido, a lo que no sabemos cómo va a ser. Y entonces, ante esa situación, lo que se hace es que se activan nuestros mecanismos de defensa, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros mecanismos de defensa? Entonces, ahí es cuando van a aparecer los estereotipos, los juicios,
el decir el otro está mal, yo estoy bien, el rechazo, no, yo mejor una persona con discapacidad, no, o no, mejor una persona trans en la compañía, no, porque eso vamos a tener problemas, entonces yo evito tener contacto, rechazo, ¿no? La inclusión, si se quiere, esa diversidad, porque me genera un miedo, porque no sé ni cómo hablarle, ni cómo tratar, y no me quiero ni imaginar los desafíos que me va a implicar. Veo la diversidad, si se quiere, aquí como un problema y no como una oportunidad, por eso activo mis mecanismos de defensa, lo veo como una amenaza. Entonces acá surgen, si se quiere, ese tipo de comentarios. Cuando ya logro avanzar yo hacia una etapa siguiente, sería la etapa de aceptación. En esta etapa logro deshacerme un poco de esos mecanismos de defensa y logro empezar a entender cuál es el valor que la diversidad trae para mí, para mi equipo, para el negocio, para la comunidad, para la sociedad. Y además me encuentro ya en un proceso de entender qué significa, ¿no? Trabajar con una persona de discapacidad o qué significa la diversidad sexual, cuáles son los significados de todas las siglas, ¿no? De la población y los desafíos de cada uno. Realmente puedo conocer un poco más del tema y ahí me empiezo a dar cuenta de todo lo que no sé. Sí, en definitiva, empiezo a ser más consciente de todo lo que aún tengo por aprender. En la medida que yo profundizo también mi experiencia, mi interacción, mi contacto con perfiles diferentes, voy a pasar hacia una etapa de involucramiento. En involucramiento es cuando yo ya puedo ajustar mis comportamientos, adaptar la forma en la que hablo, la forma en la que me comporto, incluso mi lenguaje no verbal también. Entonces aquí yo actúo para ayudar a otras personas, actúo justamente para hacer que esas otras personas que tienen expectativas, comportamientos o prefieren un trato distinto, realmente se sientan incluidas o valoradas, o para asegurarme que sus ideas son escuchadas en la mesa. En involucramiento yo pongo en práctica ese conocimiento que desarrollé en la etapa de aceptación, ¿sí? Entonces, en aceptación, ahora que estamos en la previa al mundial, yo diría aceptación es cuando yo sé mucho de fútbol o de cómo funciona el campeonato, ¿no? Y otra cosa en involucramiento es cuando realmente me tiran una pelota y puedo hacer algo efectivo con eso, ¿sí? O realmente tomar decisiones en relación a la situación y utilizando los conocimientos que logré adquirir. En la etapa siguiente le vamos a llamar etapa de movilización, ¿sí? Es cuando yo ya estoy actuando con comportamientos distintos, tengo nuevas habilidades que incluso ya pude ejercitar así de manera bien también dedicada, ¿no? Con intención, y ya quiero lograr un impacto que va más allá de mis 3, 4, 5, 7 personas con las que trabajo en el día a día, sino que realmente abogo para que esto sea un cambio en general en mis círculos de influencia, incluso más allá, ¿no? Entonces, ¿cómo abogamos por cambiar la mentalidad en términos culturales, ¿no? Entonces, más allá de mi equipo, más allá de mi área, ¿cómo seguimos siendo vocales para que esto permee en la cultura, para que podamos impactar procesos, prácticas internas, sistemas, para que yo pueda reconocer cuáles son mis privilegios? Y en definitiva pueda poner en práctica también acciones que desde el privilegio me permitan también ser aliada, ser aliado y generar, si se quiere, un efecto también que perdure, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, em, para que esto sea un poquito más práctico, creo que voy a invitar ahora acá al equipo que me acompaña para que podamos pensar, ¿no? ¿Qué es lo que solemos decir en cada una de estas etapas? Porque en la medida que podemos identificar esos comentarios que suelen aparecer cuando vamos transitando por esas distintas etapas, tal vez podemos sacar algunas conclusiones. Así que ahí les dejo. Muy bien, pues vamos a ver justamente, equipo, cómo es que estas etapas, cómo es que a estos niveles los solemos escuchar en comentarios, en frases al momento de trabajar en temáticas de diversidad sexual. Aquí queremos hacer un breve ejercicio con ustedes. Les invitamos a copiar el link que aparece en pantalla o escanear el código QR. Ahorita se los paso también en el chat para que nos reunamos un poquito en esta actividad y veamos, identificamos algunas de estas frases en el ámbito laboral, ¿vale? Aquí les doy un minutito a que se vayan sumando. Les va a pedir solo que escojan un nombre, pueden poner un nombre que a ustedes les quede bien. Solo es para temas del juego de hoy. Ya llevamos ahí unas 20 personitas y ahorita comenzamos. Muy bien. Gracias ahí a quien se va sumando. Y tenemos
3 personitas. Les puse el link en el chat también. Perfecto. Entonces les voy a explicar un poco la dinámica. Ahora en pantalla les van a aparecer frases que solemos escuchar cuando empezamos a impulsar estas iniciativas, ¿no? Lo que les vamos a pedir es que utilizando su teléfono o su computadora, ustedes escojan a qué etapa creen que están relacionadas las frases que van a salir a continuación. Voy a darle en comenzar para dar inicio con la primera. A ver, ¿de qué etapa creen que sucede o están relacionadas estas frases? La primera, Jonathan, yo no sé si tú la has escuchado, pero justamente aparece, ¿no? En algunos lugares es, no, pero aquí no hay personas LGBT. Trabajaríamos en temas LGBT, pero como nadie ha dicho que es LGBTQ+, pues, ¿para qué? No, no hay necesidad. Claro, Andy. Y ahí también, digamos que escuchamos frases también como, ay, si hay personas LGBT, pues no se les nota, ¿no? También es algo muy frecuente que escuchamos. Claro. Em, Ahí están deformando el lenguaje cuando hablamos del lenguaje inclusivo, ¿no? Y es como, esto no está aprobado por la Real Academia de la Lengua, fue algo que se inventaron. También pasa, esto de los pronombres es cosa nueva, aunque ya existían los pronombres antes. O este último, ¿no? Que, ay, yo no sabía que las personas LGBT experimentaban discriminación. Es algo que es nuevo para mí. A ver, miren, la gran mayoría acertó en esta primera fase. Y sí, estas son cuestiones que suelen suceder justamente al momento de impulsar las iniciativas, ¿no? Un ejemplo de esta etapa de negación es que creer que porque no hay personas abiertamente LGBT, no las hay justamente en la fuerza laboral, cuando tal vez la pregunta es, ¿será que sí las hay, pero que no hemos creado el espacio propicio, el espacio seguro para lo que lo comuniquen? O la segunda que tiene que ver con esta postura de defensa, cuando no entendemos cómo el lenguaje ayuda a transformar realidades, a permitir que otras personas se sientan consideradas, identificadas, es común caer en este tipo de frases, decir, no, pero ¿para qué? No es necesario, ¿no? Es como una forma de justificar estas instancias. Y la tercera, Jonah, no sé qué opinas tú, pero creo que es la que solemos comentar incluso las personas que somos LGBTQ+, al momento de aprender estas iniciativas, ¿no? Decir, oye, yo no sabía que esto era una realidad que solo me pasa, que no solo me pasa a mí, no sabía que podía hablar abiertamente de esto o que podía experimentar estas situaciones. Entonces, fíjense cómo este viaje, pues, nos va llevando por diferentes Y ahí lugares. sobre todo, Andy, también está ligado a temas de privilegios, ¿no? Claro. Digamos que cada contexto es diferente, tenemos una experiencia distinta, de acuerdo a cómo, digamos, que nos criaron nuestras propias creencias, lo que vivimos en un aula, por ejemplo, escolar, con nuestros profesores, con nuestras familias. Entonces, digamos que sí, al final, digamos que me atrevería a decir que casi que el 100%, si no es el 100% de las personas LGTBIQ más en algún momento si sufrimos algún tipo de discriminación y atravesamos una de esas situaciones. Tal cual, Jonah. Vamos a ver qué te parece si una segunda parte de este ejercicio, misma Aumentamos el dinámica, nivel, pero aumentamos el nivel. aumentamos el nivel. Entonces, a ver, frases como las que aparecen por acá, ¿no? Yo entendí que día a día ya me voy a esforzar o me esfuerzo para utilizar los pronombres correctos sin asumir la identidad de las personas. Esto a simple vista suena un poco más avanzado, ¿no? Otra frase dice como, ya entiendo, y ahora debemos impulsar las iniciativas, no solo en junio, que es el Pride Month, ¿no? Y que de hecho ese Pride Month, ay, denme un segundo que se me cerró acá. No solo es ese, ustedes ven mi pantalla acá, perdón, que se me puso Sí, negra. Andy. Sí, A yo ver, vemos la pantalla, pero no en modo presentación. ok, ahí va. Listo. A ver, ahí la pueden ver bien. Sí. Sí, Disculpen que se increíble. reinició. Perfecto, ¿no? Entonces, hay muchas veces este tipo de frases o situaciones que se van escuchando también en el día a día, ¿no? Una que también suele ser muy recurrente es como, oigan, ¿y por qué estamos hablando del mes del orgullo? ¿Por qué no hacemos un día del orgullo heterosexual Heterosexual. también?
¿Será que nos están excluyendo ahora las personas heterosexuales? También es algo que se suele escuchar. Bueno, ahí les di chance un poco de revisar sus respuestas para quien ya Lo estaba de la, contestando. la diversidad sexual es mucho más grande de lo que imaginaba, entonces constantemente también nos dicen, pero ¿cuál es esa necesidad de etiquetarse? Ya tienen todas las letras del alfabeto en su sigla, ¿no? Entonces Tal genera cual. curiosidad, pero también es como, ¿pero para qué se etiquetan? Se acabó el tiempo. Y aquí, miren, bastante número de personas también acertaron en esta instancia, ¿no? Si nos devolvemos un poquito a como nos comentaba Shirley, que era esta parte de los niveles, fíjense cómo cambiamos mucho de tener un rol más, no solo a la defensiva, sino más pasivo en cuanto a la inclusión, y empezamos a tomar acciones que empiezan a fomentar un comportamiento más inclusivo, a un entendimiento más amplio de la diversidad misma, y esto es lo que habilita muchas veces ese liderazgo inclusivo, ¿no? Me gusta mucho este ejemplo de la aceptación que habla de esa diversidad es mucho más grande de lo que imaginaba porque es lo que abre ese entendimiento a las dinámicas que suelen excluir, a la forma en la que trabajamos, a cómo posicionamos o evitamos hablar de estas temáticas que permite que más personas pues se vayan insertando pues también en el ámbito laboral en este sentido, ¿no, Jonah? Así es, Andy. Si Perfecto. quieres, ¿Sí? Adelante. no, no, te iba a Después de decir que esto, después de esto uno dice, bueno, y entonces creo que es el momento interesante de decir cuáles son las frases que yo suelo más escuchar en los contextos donde Claro. estoy trabajando en mi organización, ¿no? Frases más de defensa, de negación, de aceptación, de involucramiento, de movilización. Así que por eso les tenemos acá la siguiente pregunta. Muy bien. La siguiente pregunta es, con lo que hemos visto ahorita, equipo, ¿en qué etapa considero que está la mayoría de las personas en mi organización? ¿Identifican algunas de las frases o comentarios? Con base a lo que hemos trabajado, ¿sienten que estamos más en un nivel? y también, digamos que aparte de frases y comentarios, también son las mismas actitudes, ¿no? De hecho, lo Ujú. hablaban en el chat, es cuál es la coherencia que se vive entre lo que se dice y entre lo que culturalmente se aplica, por ejemplo. También. Igual, También y yo, ahí me hiciste acordar, Jonah, de esta frase que me han dicho muchas veces, ¿no? De yo no tengo ningún problema con la orientación sexual de las personas y que cada quien haga lo que quiera con su vida mientras no se metan conmigo, ¿no? conmigo, Y yo siempre digo, ¿y qué quiere decir que no se metan conmigo, ¿no? Que no vengan a desafiar mis creencias, mis valores, a hacerme pensar distinto. Y justamente ese es un mecanismo de defensa, ¿no? De protección. Es una frase que aparentaría ser más de aceptación, pero es una frase claramente de una etapa de defensa. o Bien, cuando bueno, reconocen, por ejemplo, como, oiga, sí estoy de acuerdo con las personas LGTBIQ más, pero ¿por qué se les tiene que notar? ¿No? Y hacen comparativos. ¿Cómo a este se le nota, a este más o menos y a este se le nota todo? ¿Sí? claro. Entonces, ese Ujú. también puede ser una justamente de defensa, ¿no? Porque es, o sea, estoy aquí, ok, pero que no se le note. ¿Y por qué? ¿Qué hay de malo en que se le note, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay muchas frases que a veces parecen ser de aceptación, ¿no? Que a simple vista pareciera que, ay, sí, estoy de acuerdo con esto, no tengo problema, pero en realidad estoy poniendo un escudo adelante mío, ¿no? Que hace que la persona mejor se quede en el closet, como se dice ahí popularmente. Bueno, vemos aquí una cuestión igual bien interesante, ¿no? Hay muchas personas que han votado, que dicen que la mayoría de personas en su organización se encuentra incluso entre aceptación e involucramiento, lo cual es bastante interesante. Y si ese es el caso, también digo como lindo tener un camino recorrido donde yo diga la mayoría de líderes en mi organización o de personas en mi organización realmente actúan, ¿no? O por lo menos están conscientes de lo que esto implica. Y creo que el desafío es cómo hacemos para ir llevando a los que están de inconsciencia, ¿no? O defensa también hacia esos niveles, o que tanto incluso necesitamos inflar un poquito la masa de personas que están en una etapa de movilización. Preguntas que nos podemos también hacer y podemos charlar enseguida. Y bueno, para llevar esto a un nivel más micro, tenemos una próxima pregunta. Perfecto.
Y la pregunta también es, ¿en qué etapa considero que estoy yo respecto a este camino de aprendizaje? Porque muchas veces es más fácil observarlo en el otro cuando estamos inmersos y no ver exactamente tal vez ahora en el plano general cómo me siento yo respecto a esta inclusión, ¿no? Y me llama la atención aquí también que incluso podemos ser personas de la diversidad sexual y experimentar muchas veces estas etapas distintas, ¿no? Que puede estar delimitado de por nuestra propia experiencia, por nuestras propias situación personal. Entonces también eso influye muchas veces en este sentido, ¿no? Y ahí ahí digamos que lanzo una pregunta incómoda y es que a veces en charlas y procesos me preguntan muchísimo esto porque puede ser un sesgo, ¿no? Y es porque en la comunidad LGBTIQ más también existe habiendo mucha homofobia, por ejemplo, ¿sí? Ujú. O como decimos en Colombia, plumofobia. Para otras regiones es como personas gays que digamos que tienen ese estereotipo, ¿sí? Hacia un sexo o el otro. Entonces, pasa muchísimo también, o sea, digamos que como seres humanos, y como decía Shir, ahora atravesamos por cada una de estas etapas. No es como que estoy en inconsciencia y ya mañana, digamos que estoy movilizando, ¿no? Debería ser como, me hace acordar como como todas las etapas, ¿no? Las etapas del duelo, etapas de, acá en estas etapas, digamos que debería pasar por inconsciencia, por defensa, por aceptación. Digamos que cada Ujú. acción, cada comportamiento, cada comentario me hace identificar en dónde podría llegar a estar. Y muchas veces lo que sucede es en la etapa de defensa, que es como en todo, ¿no? A nadie le gusta que le digan que está siendo excluyente, ¿no? O que discrimina. Y muchas veces es muy difícil encontrarnos y ubicarnos en una etapa de defensa, ¿no? Porque es como, no, yo no, ¿no? El típico yo no fui, yo trato a todos por igual. Y también es interesante, sobre todo si yo me percibo en una etapa de aceptación, decir, bueno, tal vez en esa aceptación hay algo escondido de mecanismos de defensa que no estoy pudiendo identificar y es válido poder hacerse la pregunta. Es decir, en general, cuando yo pienso en la diversidad sexual, ¿cuáles son mis sensaciones y mis emociones al respecto? ¿Lo veo como algo positivo? ¿Me da curiosidad, me entusiasma, o sea, quiero ir ahí? ¿O es algo como, me incomoda, me da un poquito de miedo, no, mejor espere, ¿sí? Creo que esa es la diferencia o la clave para entender si yo todavía estoy más dentro del lado de la defensa o de la aceptación. ¿Cuáles son las sensaciones, si son más positivas o negativas respecto justamente a la diversidad y asumir los desafíos que implica incluir esa diversidad? Para no tener, si se quiere, encontrarme en un nivel de aceptación engañosa. Después, cuando hablamos de la etapa más de involucramiento, es interesante porque el involucramiento implica comportamientos diferentes, ¿no? De repente utilizar pronombres diferentes, cambiar mi lenguaje, los chistes que hago, y cuando nosotros cambiamos nuestro comportamiento, claramente nos vamos a incomodar porque estamos cambiando un hábito, estamos cambiando la manera en la que hacemos las cosas siempre de manera automática. Entonces, a las personas que están en involucramiento, siempre mi desafío es, bueno, detecta cuáles son esas situaciones en las que realmente has sentido que no te sale natural, ¿no? Porque cuando no me sale natural, cuando no me sale automático, cuando tengo que intentarlo una, dos o tres veces, es porque realmente estoy cambiando mi comportamiento, ajustándome, adaptándome hasta que ya se me vuelve un nuevo hábito. Si yo no atravesé por ese proceso incómodo, ¿no? De intentarlo una, dos o tres veces hasta que ya me sale, por ejemplo, el uso de los pronombres, por poner un ejemplo, como que también digo, bueno, cuestionemos qué tanto estoy en una etapa de involucramiento, ¿no? O ser vocal cuando salen chistes y comentarios. Bien, bueno, muchas gracias. Y aquí agarro lo que decía Andy también, porque es muy importante si nosotros como digamos, referentes en términos de diversidad sexual en la organización, queremos hacer que las personas transiten por esas diferentes etapas, cada vez tengamos más personas en etapas de involucramiento o al menos de aceptación, es muy importante esa reflexión de dónde estoy yo, porque quienes estamos impulsando el cambio, es importante que estemos por lo menos en etapas justamente de aceptación y de involucramiento, y a quienes pongamos en ese rol de impulsar a otros. Entonces, muchas veces armamos, no sé, redes, sponsors, definimos sponsors o aliados, y es importante también saber ellos y ellas en qué parte están de este proceso para que ahí sí puedan también acompañar el desarrollo de otras personas. Y como les decía, esto no es lineal, es decir, es un proceso también más espiralado. Como les decía, tiene que ver con cada dimensión de la diversidad. Yo podría estar en la etapa de involucramiento
en género, pero en diversidad sexual estoy en defensa. Se puede dar eso. O en discapacidad estoy directamente en inconsciencia. ¿Sí? Y además es espiralado, entonces puede ser que yo esté en una etapa de involucramiento, pero uy, de repente estoy en involucramiento respecto a personas gays, no homosexuales, pero me traes una persona trans y la verdad que ahí estoy en defensa todavía, ¿sí? Entonces se pueden dar estas manifestaciones y es importante poder entender. Porque ahora vamos a ir a ver entonces cuáles son las prácticas que podemos tener en cuenta dependiendo de hacia qué etapa y desde qué etapa queremos movilizar o impulsar el desarrollo en las personas. Entonces, acá hay algunas buenas prácticas y que les vamos a estar compartiendo justamente como ejemplos de trabajos que hemos hecho y que ustedes también seguramente han tenido como algunas experiencias que si quieren ir compartiendo en el chat también como para sabiduría popular y del grupo, más que bienvenido. Cuando nosotros tenemos personas que están en una etapa de inconsciencia, ahí justo Jonathan nos puso la slide del modelo completo en el chat por si alguien quiere ir a chusmear el proceso completo. Cuando queremos salir de la etapa de inconsciencia, acá es muy importante, siempre empezamos por un paso a paso, ¿no? Como todo. Entonces, acá las iniciativas, las actividades que hagamos tienen que ver con despertar la curiosidad. Entonces, el típico, ¿sabías qué? ¿No? Te comparto un dato que, no, que tal vez no sabías sobre mí, sobre otra persona, sobre la población en tu empresa, sobre la población en tu país, ¿no? Algo que nos haga salir del pensamiento de aquí, por ejemplo, no hay personas LGBT, que yo pueda mostrar el valor, la oportunidad en esta diversidad, como el hecho de que tal vez esta persona se sienta incluida o esta persona deje escuchar estos chistes, hace que contribuya, digamos, esté más feliz en el trabajo y de repente vos estés más feliz también, ¿sí? Y aquí en esta instancia podemos recomendar videos, películas, series, todos contenidos que si se quiere son menos densos, menos técnicos, menos controversiales, ¿sí? Porque por ahora queremos, el objetivo principal es despertar la curiosidad y generar como estos, mira, sorprenderme, pero también algunos datos y hechos. Y puedo esto, digamos, esto llevarlo también a los talleres o a las charlas o a los eventos que hagan la organización. Y puedo también apoyarme con algunas campañas, con información específica, que nos despierte la curiosidad y empezar a entender un poquito qué es eso de los sesgos inconscientes. ¿Sí? El trabajo en sesgos inconscientes, si se quiere más grueso, entra en la otra etapa de defensa, pero aquí es empecemos a pensar que todos tenemos sesgos en relación a la diversidad sexual, incluso las personas del colectivo de la LGBTQI+, ¿sí? Entonces acá, equipo, si quieren comentamos algunas cositas en relación a ese primer tránsito. Así es, mientras también les vamos compartiendo esas buenas prácticas. Y justamente, Shir, es una de las preguntas que más hacen los líderes que gestionan diversidad en las organizaciones. Y es, siempre, digamos que la premisa es, ¿cómo hago para convencer a los líderes que esto es importante? ¿No? ¿Cómo comienzo a crear esa cultura? ¿Cómo me siento y comienzo a tener estas conversaciones? Entonces, por eso esta herramienta me parece tan valiosa para poder identificar que no todos los líderes, yo puedo tener un comité de liderazgo de 6 personas y todos estar en un momento diferente de estos 5 pasos para convertirnos en líderes incluyentes. Y lo que tú decías, también puede ser que algunos tengan mayor apertura en ciertas temáticas que otros. Entonces, creo que ahí se convierte en una herramienta poderosa para poder comenzar a gestionar esto con esos líderes que quiero convencer y que sé que se pueden convertir en grandes sponsors para nosotros. Entonces, acá les queremos compartir unas muy buenas prácticas que hemos realizado. Ven algunas de las fotos y demás. Pero uno es, por ejemplo, comprender los básicos de la diversidad sexual. Hay, digamos que, esto es, digamos que, multiformato, ¿no? Como tan grande como quiero que sea. Pero como les decía Shir, acá, digamos que es importante, por ejemplo, con campañas de comunicación, donde pueda explicar, por ejemplo, qué significan los colores de la bandera LGBTIQ+, o qué significa cada una de las siglas, ¿no? Y cómo atravesamos esto. Esto es, digamos que lo básico que hablamos de diversidad sexual. Claro, porque empezando, Jonah, yo creo que por entender a qué hacemos referencia es que empezamos a entender cómo vamos
pudiendo trabajar en la temática. Siguiendo en línea con esto de que decía Shir de tocar la curiosidad, hay formatos que nos permiten apelar más a esa sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es este formato que usamos en Iceberg, que es el Movie Talk, donde utilizamos fragmentos de videos, de películas, de series que ayudan a posicionar el tema sin necesidad de pedir que las personas sean quienes lo cuenten abiertamente si no se sienten seguros o seguras, ¿no? Hoy en día la ventaja es que pues hay más visibilidad en este sentido y que podemos apalancarnos de ella. Claro, y que son formatos con los cuales ellos se identifican, porque de repente también lo ven en redes sociales y demás. Entonces, estos pequeños fragmentos son como quick, ¿no? Como rápido. También implementar, por ejemplo, trivias, quizzes o ejercicios interactivos para cuestionar precisamente esas creencias normalizado. Y acá, por ejemplo, hablamos en Colombia o en otros países, por ejemplo, un quién quiere ser millonario, ¿sí? O comenzar a identificar preguntas clave. Shirin nos decía algo como, oiga, comencemos a identificar en nuestra organización cuáles son los comentarios que escuchamos. ¿Qué dice la gente? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuándo se incomoda más? ¿Cuándo se incomoda menos? Entonces, cuando hago este tipo de preguntas y a partir de ahí comenzamos a reflexionar sobre ellas, entonces imagínense ustedes una gran pregunta muy poderosa con tres opciones de respuesta, y que incluso a veces pueden ser cualquiera de las tres, pero una es más acertada, comenzamos a generar conversación, ¿no? Entonces, de eso se tratan esas trivias y esos quizzes. Y Y justo la siguiente, Jonah, tiene que ver con empezar a conectar la inclusión, en este caso de la comunidad LGBTQ+, con los resultados de negocio, con la innovación y con la pertenencia. Esto es muy importante porque empezamos a ligar la temática no únicamente con el lado positivo de, bueno, porque nos ayuda a ser mejores personas, sino porque tiene una ventaja tangible para el negocio en la retención del talento, en la capacidad de creatividad, de innovación, que siempre es importante tener en cuenta también. Y al final, como les decía, insistimos en cómo generamos esas conversaciones, esos espacios seguros, esos focus group, ¿sí? Donde podamos poder conectar con temas de experiencias de personales y emociones cotidianas. Esto también, digamos, que genera un gran impacto cuando a mí en lo personal me pasó en una organización que en un mes Pride yo conté mi propia historia. Entonces comenzaba con un storytelling de un niño que había sido discriminado en su colegio y al final pues les contaba que era yo. Entonces cuando se comienzan a generar esas conversaciones, ¿sí? Conectamos a las personas desde las emociones y conectamos a las personas de las emociones incluso con mismas personas que digamos que sean LGBTQ más dentro de la organización y digan, oigan, yo quiero hacer parte de ello, quiero contar mi testimonio, ¿no? Ujú. Entonces acá también es bueno eso, ¿no? Como tú decías, Jonah, poder conectar también desde lo genuino, pero también poder, incluso aquí el arte es un gran aliado también para estos Ujú. temas, ¿no? Para tocar los temas desde incluso maneras menos literales y unas prácticas muy lindas que hemos realizado con algunas empresas es esto de muestras fotográficas en relación a la temática de diversidad sexual con diferentes artistas, esto en cada uno de los países que también tienen su propia impronta, su propia historia para contar y simplemente lo vemos es a través del ojo que retratan ahí en su arte. Entonces, estas son cositas que nos ayudan a sacar a las personas de esa etapa de inconsciencia y que puede ser que otra vez, como yo salí de inconsciencia y ahora empiezo a tener más contacto con esa diversidad, entonces como que digo, uy, y me da un poco de miedo, ¿no? Entonces, es normal que ahí no saltemos directamente a una etapa de aceptación, es normal que atravesemos por una etapa de defensa, más allá de que duremos ahí mucho o poco tiempo. Entonces, para continuar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ya de repente estoy en una etapa de defensa o tengo personas en la organización en una etapa de defensa? Aquí suele, dependiendo de cuán aguda esté esa sensación de mecanismos de defensa, puede ser muy importante identificar si hay sentimientos de polarización, que es algo que se suele dar un montón, ¿no? Y ustedes saben que a veces estos temas también se llevan a polarizaciones incluso políticas, ¿sí? Entonces, acá es bien importante también poder entender eh, y generar un discurso común en el sentido de no es que todas las personas somos iguales, ¿no? Pero merecemos este trato igual, equitativo, aún en la diferencia, pero poner el foco en los objetivos que tenemos en común. O sea, en definitiva, todas las personas queremos ser amadas, respetadas, valoradas, todos queremos que en el trabajo nos vaya bien, que los equipos sean productivos, es decir, a ti te conviene y a mí me conviene. Entonces, partir de los objetivos que tenemos en común, de lo que nos une y no de lo que nos separa. Entonces, también aquí en las historias que vayamos a visibilizar,
y a contar si yo tengo una masa crítica de población que está muy en defensa. Es importante que vaya a eso y que incluso de repente si hacemos una actividad para traer voces diferentes, que también la utilicemos ahí para ver entre esas voces, identidades diferentes, qué es lo que sí tenemos de similar o en común. Eso es importante para esa etapa de defensa, que en otras etapas por ahí no es tan necesario. Entonces, esas historias reales y cercanas con foco en ahí, qué es lo que, por ejemplo, Jonathan y yo tenemos en común, Andy y yo tenemos en común y cómo desde nuestras identidades y necesidades y experiencias, pero también de los objetivos que tenemos y queremos lograr. Acá también es muy importante trabajar en el concepto de tolerancia. ¿Sí? Esto me hace acordar mucho de una frase que alguna vez siempre me gustaba mucho mencionar, que escuchaba por ahí, que dice que la tolerancia es para cobardes. ¿No? Y entonces la primera vez que yo la escuché, ¿cómo así que para cobardes si yo me considero tolerante, ¿no? Y la tolerancia en realidad tiene que ver con eso, con aceptar, ¿sí? Que tú eres diferente, yo soy diferente, pero no implica un involucramiento. Entonces la tolerancia es algo que se presenta y que debemos esperar mínimamente de las personas para salir de la etapa de defensa. Aceptemos que hay diferencias, que nadie está mal, que nadie está bien, que nadie es mejor que otra persona, ni nadie es mejor persona que otra persona por sus identidades, pero también teniendo en cuenta que para avanzar a otras etapas necesito más que tolerancia, porque la tolerancia un poco se queda en eso, ¿no? Todo bien que tú seas diferente a mí, pero tú allá y yo acá. No me vengas a incomodar, no estoy dispuesto a hacer más cosas. Entonces, acá, si nuestro objetivo es fomentar la tolerancia, está bien. Y si tengo gente muy en la etapa de defensa, si yo quiero generar más involucramiento con gente que está muy anclada en la etapa de defensa, voy a generar reacciones a la defensiva y contraproducentes. Entonces, acá el foco, otra vez, paso a paso, es qué tenemos en común. Vayamos con, lo primero es la tolerancia y generar la base de qué es lo que es aceptable y no aceptable en la organización. ¿Sí? Entonces, claramente no te vamos a pedir, ve a izar la bandera, ¿no? LGBT, o a decir tales comentarios en público o tal mensaje, pero esto es lo que está claro que en la organización no se permite. Si acá no discriminamos a ninguna persona y en tus comportamientos como líder o colaborador, esto entra, esto no entra. Y eso va a ser muy importante. Acá podemos buscar también aliados para reforzar los mensajes y romper estereotipos, ¿no? Buscar a una persona que vaya y le cuente a esta sobre sus propias experiencias. No sé, yo tengo el estereotipo de es que, ay, los gays son todos de esta manera, ¿no? O las personas trans. Bueno, ¿cómo hago yo para traerle a esa persona información de experiencias que rompen con ese estereotipo, que es la experiencia totalmente diferente a la creencia que ya se está armando? Y campañas de comunicación para desafiar mitos, ¿no? Mitos y creencias que hacen que yo justamente me ancle en esa etapa de defensa. Entonces, algunas prácticas concretas ahí que tendríamos. Claro que sí, ahí tendríamos, Andy, ¿este es de este? Esta era la, espérate ahí, Listo. ya. Entonces acá ya comenzamos a hablar, como decía Shirley, es un poco para involucrar a estos líderes, paneles y conversaciones con personas LGBTIQ más, que me había adelantado en el anterior, ¿cierto? Para contar esas experiencias reales y que se visibilicen diferentes evidencias. Ejemplo, cuando conmemoramos visibilidad lésbica, bisexualidad, ¿sí? Hace poco que conmemoramos el Día de la Transfobia, la homofobia y además, entonces, cuando ponemos conversaciones sobre la mesa, las personas comienzan a sensibilizarse un poco más, ¿no? Y a entender por qué seguimos hablando de esto. Claro, ¿no? Y yo creo, Jonah, muy sumado a esto que dices, también es muy distinto cuando la conversación viene desde adentro y son experiencias cercanas de personas incluso dentro de la misma organización que pueden ayudar a poner estos temas en la mesa, ¿no? En este sentido, también se pueden fomentar estos espacios, por ejemplo, de storytelling o de conexión para darle herramientas a las personas para empezar a transitar por ese caminito, ¿no? En algunos casos hemos hecho, por ejemplo, conversaciones sobre cómo poder ser aliado o aliada en este sentido de la comunidad. ¿Qué puedo hacer si alguien de mi equipo, si alguien de mi familia, algún colega sale del closet conmigo? ¿Qué se recomienda? ¿Qué no se recomienda hacer? ¿Cómo transitar eso? También ayuda justo a empezar a incorporar esos comportamientos positivos. Andy, y ahí también digamos que es muy importante dirigir esas conversaciones, ¿no? Alineadas a eso que queremos como organización, de acuerdo también a ese estadio,
para precisamente hablar sobre esos prejuicios, sobre incomodidades, ¿no? Y al final cómo generar una buena experiencia de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, hay activaciones en donde puedes aprender jugando, por ejemplo, con circuitos lúdicos, con carreras de observaciones, con carruseles, ¿no? Entonces, pasan de una estación, pasan a otra y tienen diferentes, digamos que, actividades y dinámicas que les permiten, ahí tenemos por ahí un micrófono prendidito, que les permite precisamente afianzar esos conocimientos, porque es como un learning by doing, se llama esta metodología, y comenzamos a hablar de diferentes temáticas, el valor de los pronombres, ¿cierto? El pinkwashing, lo que decían en el chat de esa coherencia entre lo que se dice, pero que realmente se hace a nivel cultural, ¿no? Claro, y creo que esto ayuda a tener muy bien el panorama, Jonah, porque yo recuerdo que una vez en algún evento con una empresa me decían, aquí queremos que todas las personas pues se animen a salir del closet, entonces vamos a hacer un evento donde todas las personas que son LGBT se sientan que sí, que lo pueden decir abiertamente y es como, oh, bueno, entiendo que el propósito es buscar ese espacio seguro, pero a lo mejor necesitamos dar unos pasos atrás para empezar a permitir esto, este entorno, ¿no? Entonces aquí también muchas dinámicas como por ejemplo que permitan a los líderes participar, entender los comportamientos para que también sean modelo de esa apertura y de ese respeto, ayuda mucho en este sentido. Aquí, Bien. adelante, Shir, justo te iba a dar la Sí, pausa para el bueno, siguiente nivel. si avanzamos, em, ahí, si estamos en una etapa de aceptación y quiero pasar a involucramiento, si yo estoy en una etapa de aceptación es porque ya logré, o sea, si la tengo consolidada es porque ya logré entender, ¿no? Mucho de lo que implica la diversidad sexual, la discriminación que las personas atraviesan, aprendí mucho de esta diversidad de identidades, orientaciones, expresiones. Entonces, en función de cómo esté, puedo seguir profundizando ese conocimiento y además entender, ¿no? Hay ya cuestiones específicas de privilegios, de interseccionalidad, de relaciones de poder, y cómo también generar esos espacios de seguridad psicológica, incluso entendiendo esas inequidades o esos privilegios. Y acá, aparte de lo que ustedes también estaban mencionando, de ya una participación más activa de los líderes para reforzar esos mensajes claves, es decir, de promover que esos líderes también empiecen a ajustar sus comportamientos. Entonces ahí si quieres nos cuentan algunas prácticas específicas y ya luego vamos a la siguiente. Así es. Y miren cómo vamos evolucionando un poco en cada uno de estos estadios. Y acá ya llegamos, por ejemplo, a hablar de identidades trans, no binarias, ¿sí? Digamos que en el primer momento lo que hacíamos era definir diversidad sexual, entender las siglas, pero acá ya digamos que nos involucramos un poco más de cómo las personas trans atraviesan diferentes necesidades con cifras, con estadísticas, ¿cierto? Sensibilizando un poco a esa población y ya comenzar a hablar de cualquier fobia asociada al LGBTIQ+, en ese ambiente laboral, ¿no? Ya comienzo a poner estas conversaciones sobre la mesa, lo que se consideran microagresiones, por ejemplo, ¿sí? Otro punto importante aquí es también empezar a trabajar en guías y en herramientas específicas para saber cuál va a ser la postura de la organización en términos de lenguaje inclusivo, de pronombres, de protocolos específicos que también nos ayudan a movilizar en ese punto, ¿no? También Claro. simulaciones, dime, Shir. No, que acá justo en lo que decía Andy, digamos, ahí si quieres desplegar los otros Andy, pero en Claro. relación a los protocolos, ya que lo mencionaste, protocolos de transición de género, guía de atención a personas trans y no binarias, que son cosas que hemos desarrollado para clientes que, por ejemplo, atienden personas al público, ¿no? De repente el desarrollo de estos chats de IA. Entonces, todas esas guías y cuestiones que nos ayuden a modificar los procesos y cómo los procesos son un sostén para que las personas también actúen diferente son muy típicas de esa etapa de involucramiento, ¿no? De poder avanzar y consolidar esa etapa de involucramiento. Y un Me claro parece ejemplo, por muy ejemplo, bueno. un claro ejemplo acá que veo varias personas de bancos es qué sucede hoy cuando una persona trans va a un banco y dice, quiero cambiar mi identidad, de cómo me reconocen acá, ¿sí? Si hay un protocolo sobre eso y demás. Y simulaciones de conversaciones difíciles y manejo de situaciones de exclusión. Acá es muy importante que vayamos, digamos que con casos prácticos del día a día, lo que se vive dentro de la organización, ¿sí? Y poder, digamos que determinar esos casos que les permitan a ellos tomar decisiones en su día a día.
Creo Y que ahí son está muy muy ligado, Andy, muy buenas claro, y recomendaciones, sí. así es. Y si quieres ahí, Andy, que está muy ligado y es casos aplicados para identificar sesgos en selección, desarrollo y ambiente laboral. Entonces, cómo formamos a los mismos equipos de recursos humanos y cómo después, digamos que en cascada, vamos formando a los líderes en temas de sesgos en procesos de selección, qué preguntas realizar y cuáles definitivamente no deberíamos de hacer, ¿no? Y ahí, Andy, cuéntanos de inteligencia artificial. Claro, pues hoy en día se está incorporando mucho más la tecnología y los recursos digitales, entonces aprovechémoslos para acceder a diagnósticos específicos en cómo estamos incorporando esto al negocio, en los protocolos que podemos incluir. Por ejemplo, hoy en día ya hay protocolos específicos no solo de transición de género, sino hay guías de atención a personas trans y no binarias que están en algunas aseguradoras, en algunos bancos, que ayuda también incluso a incorporar esta visión hasta el negocio y en el trato con nuestros clientes. Y sobre todo inteligencias artificiales, digamos que totalmente customizadas, digamos que a diferencia de, por qué no usar Gemini o GPT, que también son muy valiosas, estas inteligencias artificiales, por ejemplo, que tenemos desde Albert, lo que hacen es customizar con un lenguaje de la organización, con las políticas y procedimientos. Entonces, dirigen a las personas a consulta el protocolo, consulta la política, o mira, en nuestra plataforma o en nuestra academia tenemos este curso para que sigas reforzando. Entonces, digamos que ahí es muy importante y al final, pues, seguir desarrollando en habilidades para intervenir, levantar la voz y actuar como aliado, digamos que de forma constante, porque muchas veces esas estrategias lo que sucede es que hacemos 2 charlas en el año, pero creo que siempre es importante involucrar diferentes herramientas, diferentes formatos para ir consolidando esa cultura de inclusión. Bien, bueno, nos queda una. Yo les aliento a que si alguien tiene comentarios, preguntas que podamos abordar en un par de minutitos ahora, las vayan dejando en el chat mientras les voy contando de esta última etapa, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros tenemos una buena masa de personas ya en una etapa de involucramiento, ¿sí? Justo en aceptación e involucramiento es donde ustedes marcaron que tenían más personas. Entonces, ¿qué pasa si ya tenemos gente, ¿no? En etapa de involucramiento? ¿Cómo hacemos para llevarlos a ser movilizadores? Entonces, acá que destaquemos a esas personas como modelos a seguir y destaquemos cuáles son sus comportamientos que les hacen modelos a seguir, visibilicemos esos comportamientos para que otras personas también los puedan, digamos, tomar como referencia y empezar a poner en práctica también. También puedo yo reforzar los comportamientos que se espera que una persona muestre en general y mostrar, darles herramientas para poner en práctica esos comportamientos, mostrar incentivos también, es decir, motivar, reforzar el valor de la diversidad también acá y acá podemos empezar a establecer objetivos, métricas, ¿sí? Para monitorear ese progreso y espacios de feedback respecto a comportamientos inclusivos, como les decía, también hacia procesos, sistemas, no solamente hacia las personas, entendiendo también cómo esto se lleva y se profundiza a productos y servicios hacia la comunidad, diseñados específicamente para la comunidad. Entonces, ahí refuerzo otra vez, si quieren ir dejando alguna pregunta, comentario en el chat, estamos atentos a leerlo, mientras Jonah y Andy nos pueden comentar. Claro, aquí es donde a grandes rasgos equipo, esa visibilización pública del compromiso con las empresas resuenan también con la coherencia de impulsar las temáticas internamente. Entonces aquí es donde impulsar, sponsorear, hacer vocal también ese compromiso ayuda a posicionar la temática también en el sector y en las industrias, ¿no? El que sus organizaciones también ayuden a impulsar las revisiones periódicas de los procesos, de las políticas porque esto también legalmente está cambiando en muchos países del mundo, pero también podemos dar un paso extra para que sea más sólido y sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces también la invitación es a que esto sea un proceso de mejora continua, por más que estamos quizá ya en un nivel 5, siempre hay algún punto que podemos seguir trabajando, impulsando en este sentido y en otras interseccionalidades. Así es. Y si quieren ahí, vamos con algunas preguntas que nos tengan o algunos comentarios. Y miren, acá lo interesante en esta última etapa es cómo lo vemos a nivel sistémico, ¿no? Lo vemos a nivel integral, cómo conectamos esa estrategia de y comenzamos, digamos que a migrar de esa estrategia de que iba paralela, que nos acompañaba,
y cómo la integro a los diferentes procesos organizacionales para tener ese impacto que necesitábamos, ¿no? Lo que hablábamos de cómo el año pasado se polarizaron muchas temáticas de, pues este año digamos que la invitación es cómo lo integro a los diferentes procesos. Y si quieres, Andy, ahí, mientras nos hacen alguna pregunta, algún comentario en el chat, Sí, también les aquí vamos a pedir. Vale, Shir. acá esto de la diversidad es un hecho, la inclusión es una acción, es una decisión, es una frase que también nos gusta mucho compartir siempre, ¿no? De reconocer que estamos en ambientes diversos que claramente podrían ser más diversos de lo que son y que desde hoy ya podemos tomar decisiones para incluir. Así que bueno, eso, quisiéramos saber también si se entendieron cada una de las etapas, si hay alguna pregunta al respecto, ahí estamos para responder. Y mientras, como dice ¿Cómo les Jonah, pareció? ahí nos pueden compartir también en este QR, dejarnos un poquito sus comentarios, su percepción acerca de este espacio, también si tienen sugerencias de temas para otros espacios que quisieran trabajar en el futuro. Ejemplos de métricas de inclusión, en específico en diversidad sexual, ¿sí? Entiendo que sí. Ahí Andy y Jonah, algunos ejemplos que nos quieran Claro. compartir. Pues algunos ejemplos tienen que ver con justamente cuál es la percepción en la temática. Normalmente a veces queremos ir directamente a la parte demográfica, ¿no? De cuántas personas se autoidentifican como parte de la comunidad, pero también podemos preguntar cuál es la percepción general de las personas en cuanto a trabajar con personas de la diversidad sexual, si creemos que es algo que también se está estructurado. Otra métrica tiene que ver con las políticas o los procesos que están ya también acoplando a esta perspectiva. Por ejemplo, si en el proceso de atracción o selección se incorpora una mejor práctica, si esto también está considerado en los espacios de desarrollo, el número de sesiones al año o en cada tiempo que se tienen fomentando la temática, el impacto social que generamos también en actividades de Hay también, voluntariado. Andy, Ujú, hay también, digamos que el porcentaje de beneficios legales o ujú. extralegales que tienen dentro de la compañía se incluyen a la comunidad. A veces tienen licencias extendidas de matrimonio, paternidad y demás, Sí, pero a veces no contemplan a la comunidad LGTBIQ+, ¿cierto? O si hay tal protocolos cual. de, por ejemplo, protocolos y acompañamiento de transición a las personas, ¿cierto? Entonces, como la cantidad de procesos que acompañan dentro de la Claro. organización. O sea, hay indicadores ahí en relación justamente a cuáles son esas estrategias o iniciativas que tenemos o esos instrumentos en relación a la participación y a cuántas personas están haciendo uso de esos instrumentos y su percepción de cómo ha sido el uso de esos protocolos o de esos instrumentos también y cómo evolucionan los censos de identificación a lo largo del tiempo es una buena métrica para ver qué Ujú. tanto se está sosteniendo, porque hemos visto muchos casos donde, uy, sí, de repente hay muchas personas que salieron del closet, pero de repente la organización o la cultura reacciona de cierta manera que hace que esas personas se vayan de la organización o Ujú. vuelvan a querer entrar. Entonces es complicado. Pero sí hay muchas iniciativas, digamos, que pueden ser, o a cuántas personas, qué cantidad de productos y servicios estamos diseñando en la organización que apuntan a las necesidades de la población LGBT, aspiraciones, motivaciones. Entonces, dependiendo en dónde lo queremos ver, más selección, identidad, si las personas se sienten incluidas y valoradas, o más a temas de negocio, se definen indicadores en particular. Claro, Eh, por respecto ejemplo, a respecto a las empresas que han aplicado estos protocolos de acompañamiento, nosotros hay empresas con las cuales trabajamos, que hemos trabajado estos protocolos, por ahí no las podemos mencionar explícitamente porque justamente por cuestiones de confidencialidad, pero si ustedes quieren conocer un poco más sobre estos protocolos, cómo funcionan, sin duda en alguna conversación les podemos dar más contexto de la práctica en sí. otro Bien. indicador que se me ocurre para finalizar es cómo diseñamos productos y servicios teniendo en cuenta a la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Incluso hablamos de marketing inclusivo. Ahí, por ejemplo, cuando hago Ujú. grupos focales, cuando le pregunto a las personas esas necesidades y demás, de qué les gustaría, por ejemplo, un tema de turismo inclusivo para personas LGBTIQ+. Hay varios, pero como dice Shir, en cada uno de los procesos pueden haber, digamos que diferentes indicadores y formas también de medirlo. Perfecto.
Bueno, ya estamos en Bueno, horario. Les agradecemos sí, un sí, sí. montón haber estado aquí presentes. Gracias ahí también por esas preguntas que nos traen. Esperamos que el contenido haya sido interesante y como les decíamos, si nos pueden dejar ahí en este link Ay, recomendaciones que les gustaría saber para una próxima, más que bienvenido. La claro. grabación la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y también la vamos a mandar por mail a los que estuvieron asistiendo. Entonces ahí podemos enviar la grabación, Alejandra. Tal cual. Y al grupo de Pride Connection, de forma particular, también digamos que se les estará compartiendo. ¿Vale? Bueno, Perfecto. Bueno, Bueno, feliz tarde. que lo hayan disfrutado. Un que les gusto vaya muy bien. Feliz conocerles. resto de día. Muchas gracias por todo. Chao, chao. Bye bye. Gracias, hasta luego. Chao, gracias.